terminamos nomás con todo rapidito con lo que planteaste. Ok, perfecto. Lo que pretendía para terminar ya con la presentación es simplemente llegar a conclusiones y ver las prioridades que se habían planteado como resultado de la presentación. Y aquí parte de las conclusiones que me hubiera gustado que estuviera Martín, porque él salió que manejaba exclusivamente las del sector público, ¿no? Creo que es muy importante establecer la inversión global de todos, porque eso va a ayudar a completar todo un esquema de participación en donde no hay la obligatoriedad de inversión pública para muchas cosas, pero que sin embargo esa inversión responde al desarrollo. Recordemos que parte de la presentación implicaba que todo requiere suelo, todo requiere urbanización y todo requiere edificación para efecto de realizar sus labores, ¿no? Y ahí estamos hablando de la principal inversión. Una gran parte de las características de la inversión en el desarrollo es que se realiza por todos, pero en gran parte está coordinado por el sector público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la urbanización se realiza sobre vías públicas, es propiedad pública, y la va a utilizar todo el mundo, sin embargo, la coordina de alguna manera el sector público, ¿no? Si hacemos un poquito de referencia, cuando se hace un fraccionamiento lo construye el privado, pero una vez que construye el fraccionamiento le otorga la propiedad de las vías públicas al sector público, y a partir de ahí ya queda como responsabilidad la operación de todas las vías públicas. La operación en cuanto al uso de esos del sistema de los derechos, uso por quién, por los carros, por los peatones, por las compañías que hacen servicios públicos, o sea, la televisión por cable pasa por ahí el cable, la electricidad pasa por ahí la CFE, las de agua y drenaje también pasan por ahí todas las instalaciones, ¿no? Y pues es muy importante además el mantenimiento de esas realidades que se conserven en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante estar hablando de la inversión global, aunque la inversión pública, o sea, el sector público va a ser el elemento que le va a dar sobre todo sustento a ese tipo de cosas. Hablar de las propiedades y hablar de la edificación ya es hablar de los actores específicos del desarrollo. El sector público también tiene edificaciones, todas las escuelas, todos los edificios públicos, en fin, todos esos elementos tienen mucho que ver. La otra conclusión que sí. Aquí es interesante lo que comenta. Bastantes años atrás me tocó participar en un proyecto que realizó FIDUC precisamente, sobre todo el aspecto del desarrollo, valoración a largo plazo. Fue un proyecto a 10 años que se les hizo la plataforma en Excel para trabajar tasas variables en todo lo que fue la zona ya de la nueva Xochimilco. Y estaba identificado todo lo que eran las áreas públicas, estaba todo lo que las fraccionadoras tenían adquirido en toda esa zona. Estaba considerado también la parte, porque va paralelo el desarrollo, que va a desarrollar, o sea, escuelas, iglesias, áreas verdes, todo eso va en paralelo dentro de las consideraciones, de tal forma que a la hora que lo ves ya armónico, si está controlado, es muy interesante. El problema aquí, como bien mencionó en pláticas anteriores también, el problema aquí es cuando se invade o se planta la gente en zonas que no están dentro de un proceso de planeación, porque empiezan a requerir y a demandar, van adquiriendo los derechos pues, al asentarse en esas zonas. Y de ahí, de lo anterior, tenemos el aspecto de cómo conceptualizar las responsabilidades de los diferentes actores en el desarrollo, porque cuando tenemos claro cómo son sus responsabilidades, también sabemos de dónde van a salir esos recursos que se requieren para el desarrollo, y va a ser mucho más fácil hablar del concepto que le llamamos nosotros de socializar los costos.
Y socializar quiere decir que todo el mundo entendamos qué se debe de pagar por cada quien. Ahorita hay muchas confusiones, hay gente que dice, es que la inversión pública está muy baja y lo que están buscando es que el gobierno pague cosas que les corresponden a ellos, a través de diferentes formas. El socializar los costos quiere decir que yo tengo muy claro qué me corresponde a mí pagar y no se van a... Y les voy a comentar algunas cosas porque han salido ahí algunos comentarios de que el proyecto de Ciudad Visión es lo mismo que todo lo que se ha hecho antes y que están manejando cómo lograr que paguen las cosas lo que debería estar pagando el gobierno. En general ese es parte de los comentarios, ¿verdad? Y que es un programa de gobierno, cuando que el esfuerzo de socialización que se está haciendo, el esfuerzo de discusión entre todos los actores del desarrollo, pues es uno de los aspectos más importantes que se está tratando de manejar aquí, ¿no? Finalmente, otro de los aspectos que es importante, nuestra sociedad tiene desequilibrios importantes. O sea, la capacidad de todos los que tienen que aportar no es la misma. Entonces debemos de reforzar esa capacidad de aportación a través de diferir las aportaciones específicas. Algunos ejemplos muy importantes que tenemos aquí fue el funcionamiento de la Junta de Urbanización y los 3 centros de colaboración allá en los periodos de Milton Castellanos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, en donde a través de una serie de financiamientos se permitía el diferimiento de los pasos de la gente, pero se les daba la oportunidad de ahorrarse todos los gastos de financiero cuando la gente aportaba de contado sus aportaciones, ¿verdad? Entonces, reforzar esa capacidad va a permitir que todos puedan participar y que no tengamos el aspecto de estar subsidiando a algunas gentes, salvo las que ya están contempladas dentro de la legislación del marco jurídico que manejan estos elementos. Regresate al anterior, por favor. En los retos y prioridades marcamos 9 aspectos ahí que considero yo que es importante o que va a significar un análisis de importancia para cualquier decisión que tenemos en el futuro de lo que sería el financiamiento. El primero de ellos es el análisis detallado de las inversiones de interés público y social emprendidas por la gestión pública. O sea, todas las modalidades que se dan y que estuvimos viendo en la presentación nos van a ayudar a tener una idea clara de cómo ir estructurando esos diferentes elementos. En algunos otros de los subcomités se están viendo los modelos de cómo se deben de estructurar las obras públicas, por ejemplo, tanto en estructura urbana como en infraestructura. Se están viendo allá todas las modalidades y cómo llegar a conceptualizar en costos. Cuando se utilizan esos modelos, el efecto que logramos es una distribución real de los costos hasta en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se organiza, que todos crezcan en una misma zona, las inversiones se van realizando con una correcta distribución de los costos. Ahorita el hecho de que estemos creciendo en muchas partes de las ciudades, que muchas no están consideradas dentro de la estructura de crecimiento de las dependencias públicas, lo que hace es que tengan que desparramar las inversiones y además son muchas más costosas porque se hacen inversiones de corto plazo porque no pueden pensar en una inversión de mayor plazo. Aquí lo que se plantea es que haya concentración en los crecimientos, que haya etapas de crecimiento y que todos se involucren para llegar a ocupar ordenadamente esas áreas. Si se logra conciliar los intereses, por ejemplo, de los desarrolladores para poder lograr ese compartir áreas comunes, se podrían disminuir de manera sustancial los costos de... Pero es que aquí también hay un detalle. Yo creo que los del menos problemas serían los desarrolladores porque ellos ya traen un proyecto que
serie de autorizaciones y de pasos que va consensado con las autoridades correspondientes para llevar a cabo ese desarrollo. Más bien, aquí va por el lado de la ocupación desordenada a veces de la misma población, a veces liderada o a veces aislada, pero que en lo aislado empiezan a ser grupos importantes que después ya organizándose para ello pues empiezan a requerir los servicios. Pero los desarrolladores, en la experiencia que me ha tocado ver, pues son los más ordenados porque es obligatorio que caigan en ese orden. Sí, son ordenados a las son ordenados en que bueno, ponen su calle, su media calle y empiezan a construir de manera ordenada, pero no son ordenados de que no todos jalaron parejos, o sea, unos se fueron para allá y otros se fueron para otro lado y lo pusieron más lejos. Sí. O sea, se brincaron las áreas que deberían de haber, las que están planeadas como reservas territoriales. Y los dejaron brincar. No fueron ellos que las brincaron, sino que se los dejaron. Los dejaron brincar, Las exactamente. brincan y el municipio las permite. Sí, los dejaron brincarse. Sí, hay permiso, porque Ningún desarrollador invadió, ¿no? Ellos hacen las fraudes. Ese es parte del problema. La otra cosa es que el sector público no estaba preparado para el boom de vivienda que se vino y no tenía los instrumentos de planeación a tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, lo que se manejó como el modelo que se está proponiendo es muy parecido a lo del FIBU, lo que hizo el FIBU en Xochimilco, donde se concentraron y se mezclaron todos los desarrolladores y de alguna manera hicieron un desarrollo completo en poco tiempo y a todo el mundo le salió mejor. Si pudiéramos generalizar eso, sería excelente. Y pues es lo que se está discutiendo también en de los elementos, ¿no? El otro aspecto es estar constantemente evaluando lo que hacemos. O sea, que ya de manera sistemática exista un procedimiento de evaluación de los resultados de las inversiones que se hagan. Cualquier inversión, por pequeña que sea, debería estar sujeta a un proceso de evaluación. O sea, el ex post tradicional de los análisis financieros, ¿verdad?, deberá de realizarse y eso nos irá dando una enseñanza con respecto a qué resultados nos da determinado tipo de procedimiento. El tercero es transparencia y rendición de cuentas. O sea, si no manejamos el concepto de que es discutible, que es enseñable todos los procesos de inversión pública, no vamos a tener mayor claridad y va a ser difícil también la participación espontánea de la gente. ¿Por qué? Porque lo que estamos pretendiendo es que no se limiten a las obras obligatorias, sino que en determinado momento, por ejemplo, alguien quiera hacer un parque diferente de los que el sector público normalmente da y quiera tenerlo con mayor calidad, bueno, pues que la gente pueda hacer aportaciones y se pueda integrar dentro del proceso. O sea, empezar a dar la posibilidad de que la propia gente solicite acciones específicas, ¿verdad? Y se puedan ir pagando con aportaciones específicas de ellos. El cuarto aspecto es la disponibilidad financiera para proyectos estratégicos. Ahí, en otra parte, en innovación, se va a ver el análisis de proyectos estratégicos y se va a complementar con información de otros de los comités. Pero por decirles una cosa, un proyecto estratégico se está manejando la modernización catastral. La modernización catastral ahorita representa una de las posibilidades de mayores ingresos en el más corto plazo, porque tenemos nada más registrados alrededor de 400,000 predios, de prácticamente casi 1 millón de predios que existen en el mundo. Lo que pasa es que ahí el concepto no es modernización, es actualización de la base catastral, porque modernización, cuando menos de lo que a mí me ha tocado ver, ya se le ha metido bastante lana ahí para la infraestructura. Sin embargo, seguimos con esos indicadores que menciona, que la captura o la base de información que debería de estar, pues todavía deja mucho margen de registro a muchos precios. Entonces, esa actualización no viene de la base.
es actualización de la base de registro predial, pero es modernización del catastro. Te voy a decir por qué. El catastro ahorita, como está, nada más registra los predios útiles y nos deja una gran cantidad de proporción de superficie sin registrar. O sea, para empezar las calles nos representan más del 30% y sobre las calles se realiza la mayoría de nuestra inversión. Si tuviéramos nosotros ya registrados como está propuesto en el programa de modernización catastral, cada calle como si fuera un predio, nos permitiría estar conociendo con mucho más detalle las inversiones y cuándo se tienen que mantener y cuándo se tienen que reconstruir esas realidades, de tal manera que nos permita integrar los largos plazos con procesos de regeneración urbana. Es todo un proyecto bastante detallado lo que se planteó, pero el ayuntamiento se ha quedado atrás. La operación de las personas que han estado al frente de la Universidad de Catastral se ha quedado muy rezagada con respecto a la visión que tiene. Entonces sí es importante y sí sería un proyecto de mucho estratégico. Otro de los proyectos estratégicos es la regeneración de la parte central de la ciudad, que ya tiene indicios específicos de que requiere una reestructuración profunda incluso de la parcelación que existe, de la edificación que existe. Y además estamos hablando básicamente de toda esa zona central entre el centro cívico y el centro de la ciudad, que es una serie de colonias específicas que fueron surgidas de manera irregular y que a pesar de que se han urbanizado, como quiera no tienen una estructura eficiente para manejar. Y sí han ido cambiando los tipos de suelo, nadie las ve, casi nadie pasa por ahí. Hay la necesidad. Sí, así es. Hay la necesidad de crear una serie de comunicaciones viales que pues aparentemente se pueden hacer muy fácilmente, pero finalmente hay que entender de ese tipo de cosas. Atraviesan forzosamente esa zona. Así es. Todo para todos lados. Entonces, esa parte sí creo que va a ser una parte importante para la conceptualización de cómo ir generando este tipo de recursos financieros y normalmente pues van a ser recursos financieros a través de financiamiento o de bonos financieros. El quinto es la identificación de fines y destinos que sustenten las aportaciones comunitarias. O sea, eso lo tenemos que dejar muy claro para que la gente entienda fácilmente, de manera consensuada, ¿verdad? Qué le toca pagar y cómo le toca pagar y qué alternativas tiene para hacerlo. El punto 6 es facilitar el pago. Tener todas las alternativas, no para facilitarnos el trabajo de cobrar a nosotros, sino al contrario, es el trabajo de que ellos paguen de la manera más fácilmente. Y es ampliar toda la gama de posibilidades de pago, ¿verdad? De tal manera que la gente no tenga problemas y que puedan ser de diferentes tipologías de pagos, el pago completo, apuntado, el pago a plazos, manejar la experiencia que tuvo el Banco Azteca con los pagos semanales. Es muy impresionante con respecto a una gran cantidad de gente que sus recursos son semanales. Pagos chiquitos. Pagos chiquitos, así es. Ahí creo que tenemos una muy buena enseñanza de cómo se puede facilitar el pago de las gentes. El 7 es un aspecto que yo considero que es fundamental porque nos da una memoria y una historia de los antecedentes de los estudios y proyectos de inversión, que es el registro. O sea, si no tenemos un banco de proyectos que nos vaya registrando detalladamente, no vamos a ir construyendo mejores prácticas ni vamos a ir construyendo ya una simplificación y una facilidad. Muchos de los proyectos prácticamente se pueden estar definiendo y disminuyen los costos de los servicios de generación de ese proyecto. Ahorita casi cada proyecto es nuevo. No hay formas de manejar metodologías de trabajo. No hay proyectos probados. Así es. Entonces dependemos mucho del prestador del servicio, del contratista que va a hacer la propuesta del proyecto de inversión y no de la instrucción que se tenga que dar antes de que este proyecto se debe conceptualizar de esto y con estas formas, con estos criterios.
La adecuación del marco jurídico va a ser necesaria en muchos aspectos, ¿no? Y el último punto es la capacidad del ayuntamiento de ser reforzada para que las diferentes instancias de gobierno puedan ayudar a la promoción del desarrollo sustentable. En términos generales, esto es lo que planteo, ¿no? Probablemente ustedes tengan más cosas que estén imaginando, y uno de los ejercicios que seguirían enseguida es llegar a definir lo que serían las prioridades en los aspectos de financiamiento del desarrollo que manejaría la mesa, que sería una dinámica que estarías conociendo. Ok, pues si ya no hay, nosotros sí entraremos al tema, ¿no? Ahora sí que en este nosotros tampoco hay varios conversaciones que estamos muy ocupados, pero bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que ver, de ir, por favor, no corrigiendo o preguntándonos cualquier cosa. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es con los flujos que cuenta el municipio actualmente. Vamos a revisar, no como autoría, sino actualmente la parte de los ingresos, los gastos, no sé, hacer un comparativo con otros municipios. No podría decir las mejores prácticas, porque no hay mejores prácticas en municipios de manejo de recursos, pero sí en municipios similares. Aquí voy a hacer un cuestionamiento en este planteamiento. No sé si entiendo el entorno o el alcance o la amplitud de esta mesa, pero quiero pensar que desde el principio yo entendí no el ayuntamiento, sino más bien la figura del municipio, ¿sí? En el cual los actores somos toda esta comunidad que comprende Mexicali, y que en un momento dado, te lo comento igual, soy la contadora de ahí y los números los tengo en inmediatez, pero creo yo que si nos vamos al juicio de las finanzas municipales, estamos destinados a que no se va a desarrollar nada, hablándolo así, en la literalidad. Y creo que no es por ahí. Si también estamos ciertos, si hay un proyecto claro, hay algo que se ha dicho mucho, y el señor Uro lo mencionó a vastedad, hay muchos recursos federales a los cuales no se accesa, simple y sencillamente porque no tienes claro que están ahí y porque no tienes una de las manos que proponer, ¿sí? Yo creo que la vía de obtención de recursos no es propiamente el ayuntamiento, ni analizar si las finanzas del ayuntamiento están bien o mal, porque a fin de cuentas, si yo tengo un recurso y es para este proyecto, ese recurso no se toca ni por Dios ni por su santo, así le debo yo a toda la nómina, ¿sí? Es un recurso que ya trae un fin específico, bajo sus términos se condiciona, y creo yo que aquí caeríamos en igual, si mi jefe Miguel Ángel me lo autoriza, yo les explico las finanzas de aquí del ayuntamiento, y la realidad pues es la que sabemos por boca de todos, que estamos para morir, pero no somos un ayuntamiento exclusivo con esa situación financiera. También, malamente, tristemente lo digo, pero la mayoría está bajo esas condiciones. Sin embargo, creo yo que la figura aquí de proyectos es un entorno un poquito, bueno, no un muchito, con un panorama, con una visión más amplia que pensar en las finanzas del ayuntamiento. No, de acuerdo, de hecho no, desde la primera vez no está fiscalizando. No es por fiscalizar, te lo pongo aquí en pantalla si quieres. Ajá. Más que al final del día, sí hay recursos y se pueden lograr y se pueden bajar, pero nosotros lo vamos a hacer con recursos, con fondos, o sea, no todo va a ser de fondos, o sea, no todo va a ser gratis. Si muchas obras se tienen que financiar, si no es la mayoría de la obra se tiene que financiar, y la única manera de financiarlo es que tienes capacidad de endeudamiento. Si no tienes, a lo mejor no tienes, pues ver cómo les hacen los demás, ¿no? Por eso hablaba de un comparativo, a ver con otros municipios similares en tamaño, que todos están con unos problemas, pero algunos sí han invertido en estructura, ¿no?
Algunos han metido más y algunos menos seguramente. Agarrar como una mejor práctica, o mejores prácticas. Porque, no hay mejores prácticas porque no hay tal cosa en Oye, si ellos hicieron eso, ¿por qué nosotros no? Ya sea en endeudamiento, o en niveles de gastos, o en niveles de... Pero entonces me voy a ir a la premisa. Voy a. Para saber con qué Digo, estoy hablando tenemos como que trabajar. ayuntamiento en ¿Qué este hay, caso. no? ¿Qué tenemos para con qué podemos trabajar? Entonces, me voy a la premisa entonces que se tiene que reordenar y corregir todas las deficiencias del ayuntamiento para entonces poder desarrollar los proyectos. pero no es para juzgar. O sea, no es para juzgar, no es para decir está mal, ¿no? Vamos a ver. Sí, es algo que nunca vamos a Digo, hacer. yo lo pregunto No vamos porque a llegar a entonces nada, ¿no? estamos destinados. No, nadie se siempre objetivo. Sí, Es no, lo que dice no Miguel es para Ángeles. juzgar, porque tienes que saber. Ahorita sabemos que no hay Punto de capacidad de partida, decidir. punto de partida. Acá salió un artículo en el Milenio hace 3-4 días donde ponen los 10 institutos más privados en el calle están ¿En qué lugar? A ver, en 7, 8. 8 ya, de la gente que está cayendo la. Pero lo ponen en el 7, ¿no? O sea, pone a Guadalajara, Tijuana y luego como Monterrey y ya después eventualmente llega a Mexicali. 100 millones. No me preguntes a mí, no me mires a mí, no me estoy dando información financiera. Salió en el periódico, bueno, 200 millones, lo vas a subir al casi 200 millones. Entonces, y ahí está pues, parte de sus participaciones, están ya comprometidas. De esa parte ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí están. Está el problema de la nómina que también está en boca de todos. Está una gran parte del presupuesto está destinado a la nómina. Y como dices, no, pues no queda nada. No, lo que pasa es que aquí hay una confusión. En la figura de ayuntamiento, los recursos tienen, por decirte así de manera interesante, dos fines de uso. Uno de ellos el gasto corriente y otro los proyectos productivos. Los proyectos productivos pueden ser con participación del recurso del ayuntamiento, con participación del Estado, con participación federal y con participación de organizaciones privadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tú puedes ándale, porque el ruido es bastante fuerte. Que tú puedes estar desde un punto de vista de gasto corriente insolvente. Te lo digo así en blanco y negro. Pero para proyectos productivos tienes todo el recurso del mundo. Es lo que decía que tengo. Entonces, A ver si les puedo dar una idea de en qué etapa estamos y qué pasos vamos a seguir para cumplir con esta etapa. Ahorita estamos en la etapa de en dónde estamos, o sea, de la etapa de diagnóstico. Y vamos a construir los elementos para pasar a la siguiente etapa, que es a donde queremos ir. Pues tenemos que crear una serie de información específica que nos está marcando el marco lógico, ¿verdad? Para efecto de poder después fácilmente hacer la visión de futuro de lo que vamos a manejar. Esta parte nos maneja primero el diagnóstico, ya cumplimos con ello. La siguiente etapa sería definir las prioridades. El definir las prioridades nos va a servir para poder identificar el problema central o el problema más importante del financiamiento. Cuando analicemos las prioridades nos debe dar suficiente información para construir uno o dos elementos que nos definan cuál es nuestro problema central con respecto al financiero. No nos alcanza el dinero, la gente no está acostumbrada a estructurar adecuadamente, tenemos malas prácticas, no sé, eso lo vamos a discutir en función de las prioridades. Ya una vez que tengamos el primer paso para identificar el problema central junto con el diagnóstico y las prioridades, va a ser el análisis involucrado. O sea, ¿quiénes tienen que ver con las cuestiones financieras? Los que aportan, los que pagan de manera indirecta a través de impuestos y que nos llegan a través de participaciones. O sea, todos esos ciclos los tenemos que identificar. El siguiente paso es hacer el análisis del árbol de causas y el árbol de problemas. ¿Sí? Con eso nos va a dar la base para poder terminar este ciclo con el FOD, el análisis FOD. Y ya con eso vamos a tener suficiente información para pasar a plantear una imagen de futuro.
Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es ir cumpliendo con esas etapas. La etapa en que estamos ahorita es la discusión de las prioridades, que nos va a dar información para poder identificar análisis involucrados y el árbol de causas de problema. No sé si con eso tengamos. Y nos vamos a tardar probablemente 2 o 3 sesiones más para poder completar todos esos pasos, ¿no? No, mire, compañero, el maestro dijo análisis involucrados. Sí, bueno, Mira, para seguir, ya veremos si a lo mejor no hace falta, pues no lo vemos, ¿no? Esa parte de las finanzas del municipio y no como municipio actual, si están haciéndolo bien o mal. Ese no es el tema. el problema ya venía de atrás. Ese problema, sí, Sí. exactamente. Sí. El problema viene del pasado y del anterior y dice, es un problema muy viejo. Todos se lo han ido pasando. Se ha ido aumentando, o habrá quien lo ha hecho mejor que el otro, pero Sí hay bien clarito a través del tiempo quiénes lo hicieron muy bien. entonces, por eso digo, sin juzgar y sin ver de quién es la culpa ni qué tan mal estamos. Digo, lo que sí es importante, sí tienes que saber Pero yo primero te con qué preguntaría. cuentas, ¿no? Primero yo Eso te te va a dar la preguntaría. capacidad de endeudamiento. Ajá. Yo te preguntaría. Análisis de involucrados. Primero hay que definir no ayuntamiento y sus finanzas, sino quiénes son los involucrados. ¿Quiénes financian el desarrollo? Básicamente esa es la pregunta, ¿no? Bueno, el desarrollo, si estamos hablando de la parte de finanzas públicas nada más, si estamos en finanzas del municipio, en particular de impuestos y la banca, ¿no? No, porque no estamos Los hablando proveedores. exclusivamente de Estamos hablando del desarrollo financiamiento municipal del completo. ayuntamiento, estamos hablando del financiamiento del desarrollo del municipio. Sí, el desarrollo Donde municipal. entramos todos, ¿verdad? Pues todos, ¿no? Todos financiamos el desarrollo, la Sí. actividad económica en general. Todos los que pagamos impuestos, los ingresos federales y el de la banca. Que es lo mismo, ¿no? Exacto. Pero hay mucha gente que está participando en el desarrollo. Hay algunos que participan de manera irregular. O sea, los que construyen una casa está gastando dinero y ese dinero está fomentando el desarrollo. No lo está haciendo correctamente y nos está provocando quizás más conflictos que después vamos a tener que repagar. Les pongo el ejemplo, ¿no? Sí, a eso voy con la actividad económica, pues no necesariamente el impuesto que va y viene, sino en general la actividad económica, el impuesto va y viene al municipio, al ayuntamiento, pero en el movimiento de dinero en la ciudad, pues es el proveedor y es la actividad económica. En el diagnóstico que les di cómo participan los diferentes tipologías. Ahí están ya para hacer el análisis de involucrados. Lo que hay que manejar es cada uno de esos involucrados, cómo está operando. ¿Qué situación tiene cada uno para ver cómo es su participación? ¿Cómo Así se es. puede considerar su participación? Así es, eso es básicamente la idea de esto, ¿no? Y quiénes lo hacen correctamente y quiénes lo hacen incorrectamente. Les quería poner el ejemplo de lo que sucede de los asentamientos irregulares que muchas veces ni cuenta nos damos, ¿no? En las carreteras, lo que está sucediendo es que hay mucha gente que se pone sobre los derechos de uno y empieza a construir su patrimonio. No lo quitan en el momento y de repente ya crea derechos, ya tiene 15 años, 20 años plantado ahí y ya no es posible socialmente eliminarlos de ahí. Sin embargo, es fundamental que los quitemos de ese lugar porque está convirtiendo lo que era una carretera en una calle normal, le está quitando toda la funcionalidad de velocidad, de seguridad y de una serie de atributos que tiene para el transporte y que son necesarios, ¿no? Eso lo que hace es que nos obliga muchas veces a tener que hacer otra calle, porque esa ya no la podemos rescatar. Bueno, Expropiar. perdón, Expropiar. o expropiar. De hecho, muchas de las carreteras ya se están convirtiendo. Por ejemplo, vean la carretera San Luis en el ejido Benito Juárez. Pues ya es un bulevar, es el único bulevar pavimentado que tiene. Es la calle principal. Es la calle principal del ejido, ¿verdad? Cuando que es una carretera de gran trascendencia a nivel nacional, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de cosas... Pero bueno, ahí no le hicieron su carretera, su calle, ¿no? Por ejemplo, la ley dice que los que están junto a la carretera deben de integrar una vialidad paralela para poder integrarse al desarrollo. Así lo dice la ley de desarrollo Como urbano conector y el reglamento. de calle Sí. principal. No, tú no te puedes subir a la carretera federal así directamente. no, no. Que te puedas... A cierta distancia, ¿no? Así Tienes es. que mantener. Sin embargo, la autoridad no lo está haciendo respetar. Haciendo cumplir. Así es. Entonces, nuestro marco jurídico le está dando elementos. A lo mejor la autoridad ni sabe que tiene que supervisar eso. Entonces, pues hay que manejar. Esos aspectos también se están viendo a otros niveles. Aquí lo que nos interesaría finalmente es que eso va a implicar un costo financiero para regularizar esos aspectos y que alguien lo debe pagar. ¿Quién lo va a pagar? Eso es lo que nos interesaría a nosotros conceptualizar. Ok, entonces... No me mire, Vamos compañero, bien, yo vuelvo y vamos pregunto, con los involucrados. Y involucrados, sí es ¿no? cierto, el cuadro que mencionó, que expuso en clases anteriores, sí vienen todos los factores, tanto el que otorga como el que recibe, y viceversa. Y sí es cierto el ayuntamiento, pero yo te voy a decir también esto, Miguel Ángel. El ayuntamiento, en lo particular, desde un punto de vista de gasto, puede no tener capacidad, pero sin embargo para proyectos productivos va a tener capacidad. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento interviene como administrador, por decirlo de alguna manera, como ejecutor de recursos que no son de su recaudación para el desarrollo de proyectos productivos que son benéficos a su municipio. Entonces, esto es interesante en el sentido de que el hecho de que y muchos más como ayuntamientos ahorita estén en una situación crítica, no quiere decir que no se pueden subir a proyectos productivos. Eso lo quiero dejar claro porque son cosas muy diferentes. Entonces, ¿quiénes son los involucrados? ¿Por qué no ponen el cuadro de la demanda? Uno de los cuadros son los naranjas. ¿En la presentación de usted? Sí. Sí, esto era el cuadro de Las flechitas. las flechitas, exacto. Era en amarillo. Muy arriba. Está casi al principio. Ah, ok. Está Exacto. Esos. Y pongo de la oferta, ¿verdad? Porque es lo que va a hacer la construcción. O sea, van a proveer de esos elementos para efectos de hacer la construcción del desarrollo, ¿no? Cada quien tiene sus formas de participar diferentes, ¿no? Y tenemos nosotros que acomodar todo porque finalmente de aquí va a salir el financiamiento del desarrollo en estos elementos, ¿verdad? Ok, los tres niveles de gobierno, ¿no? Ujú. También quiere valorar las finanzas del gobierno federal y del estatal. De ahí. No, me interesa. Los tres niveles de gobierno. Pues digo, en general todos, ¿no? O sea, Sí. industrial, comercial, agro, todos son los actores. Pero ¿qué? O sea, identificar los actores, pues somos todos. Sí, pero por ejemplo hay unos que tienen específicamente, por ejemplo los asalariados. Hay un aspecto muy importante del financiamiento de los asalariados, porque ellos se les están pagando aportaciones de Infonavit y de SAF, y esos elementos van a conformar la base financiera del desarrollo. Pero como que ahorita no lo entendemos muy claramente. No, sí, sí quedó claro otra vez que lo explicaste, creo, pero De hecho, con eso ¿qué? Que O sea, nosotros ¿qué vamos a hacer vamos nosotros con ello? Pues, ese dinero está, no lo va a invertir la ciudad, a lo mejor se acaba invirtiendo en la ciudad, vía préstamos, pero ese dinero no lo va a invertir la ciudad, o sea, no se va a decidir sobre esos recursos en estos meses. Sí se está decidiendo.
O sea, finalmente tú lo estás conceptualizando y vas a decir, ok, el SAR va a ser una fuente de financiamiento de todo el país para el desarrollo. Va a seguir sus normas y va a tener ciertas características, pero eventualmente nosotros vamos a poder usar parte de esos recursos si nos preparamos para usarlos. Si no tenemos una estructura en donde a través de la bursatilización de esos elementos, si no nos metemos a bolsa como ayuntamiento para obtener esos recursos, difícilmente vamos a poderlos usar. Los van a usar los industriales o no sé quién, ¿verdad? Pero el ayuntamiento tiene que buscar la forma de utilizar esos recursos. Y de manera consciente tenemos que prepararnos para que el ayuntamiento, no hay muchas experiencias, hay poquitas experiencias en México, pero va a ser una fuente de financiamiento muy importante y barata, no a los costos que está manejando ahorita la banca comercial o la banca pública, que es más cara que la comercial, ¿verdad? Y tampoco vamos a poder seguir operando con proyectos como el BRT, en donde todo se está consiguiendo desde el sector gubernamental prácticamente. O sea, hay una gran cantidad de recursos a fondo perdido y pues, el ayuntamiento dice que bueno. Sin embargo, la estructura financiera de ese proyecto no es buena, no está adecuada para el desarrollo, porque lo está absorbiendo y empujando el sector. Así es. Ahí deberían de haber entrado los propietarios, porque va a haber un proceso de plusvalor que se va a dar a todas las propiedades que están al frente del bulevar, ¿verdad? Se está regenerando el bulevar, se le va a dar corredores verdes, se le va a dar una serie de beneficios que van a beneficiar, y sin embargo no se contempló la derrama de todos esos beneficios. En toda la modernización del... ¿No les cobraron la posición, no? No. Pues es lo que digo yo, oye, se le estamos pagando nosotros el mejoramiento con nuestros impuestos. Pues ya lo han hecho muchas veces, que lo meten en la plusvalía, ¿no? Ya se usa para el financiamiento. Cuando los miren mucho de información, sí, así es. Entonces a mí me parece que es un proceso de inversión no apropiado. Ahí traes un problema. No siempre es beneficio. O sea, de entrada a lo mejor me quebraste el límite que construiste el bulevar. En teoría vale más el predio. No necesariamente. Bueno, la zona se adquiere plusvalía. La zona se adquiere plusvalía precisamente por eso. Y el otro plusvalor que no están... Los camellones son los mismos. Pero te iba a quedar más bonito, es parte de lo van a embellecer, ¿no? No, es lo mismo. Sí, no, pero va a quedar... Pues sí va a quedar más sí, bonito, va a quedar como definitivamente va a quedar más bonito. No necesariamente... Mejorando la Si aumenta el valor... Hablamos en un año. No, pero aparte de la calle queda... Es que cambiaron el proyecto, en lugar de ir en medio van las esquinas, van las orillas. Pero no la calle necesariamente... la pavimentan aquí, Sí. aquí Cardines, ¿no? El BRT lo cambiaron. Allá, pero de la Sí, en medio. Sánchez En el Tahuada área para allá. Debe comercial, de medio. Ah, aquí Fíjate, creo, en el área comercial afectó a los comercios. Ahorita. Porque en el camellón, aquí iban los camiones, pero ahora van pegados a los comercios. Y todos los comercios tienen que tener boyas para accesar y para salir. Entonces ya no vas a poder llegar rápido. ¡Ay, no voy a meter! Porque el camión va a ir en constante circulación en el carril pegado al comercio. Está cerrado, o sea, va a tener boyas. Entonces lo vas a cerrar todo. Entonces no hay plusvalía. Lo hicimos a leer Cuando para te que vas no al vaya- Palac, para para que que no no vaya vaya la Volkswagen. Que no vayan a la Volkswagen de la Nissan, ¿no? Entonces, así que ahí del Chinto hasta la Volkswagen. Si te vas al corredor Palaco, ahí sí te botaron en medio. Después de un camión a lo mejor derechito. Eso sí, no, Eso es diferente. Entonces, el impacto no es el que se esperaba. Sí, pues, no, pero lo que pasa es que la diferencia es esta, de donde está la estación de ferrocarril hacia la vialidad, va el tren por el medio. En las otras no, el tren va por un lado, Va por un costado. va por un costado. Entonces allá sí se pudo integrar hacia el interior, pero tú no puedes estar trabajando con el tren en medio y con los dos elementos, por eso se... Pero así es el Metrobús. ¿Dónde? en México. Que como no hay ferrocarril. Pero por eso, el camellón iba a ser el ente de los camellones de México, como si fuera el tren por ahí. Así estaba ideado desde el inicio. Así está el concepto y
pero luego se tiene que adaptar. Y yo estoy de acuerdo que en esta parte, mientras no saquen el tren de ahí, va a seguir habiendo muchos conflictos. El tren, para empezar, es un conflicto de infraestructura. Ahora, pero siempre cuando repavimentan colonias, participan muchas veces los mismos Totalmente. colonos. Sí. A través del Porque pues hay beneficios, ¿no? TICA, Entonces, ¿por qué no se aplicó lo mismo en la República? Primero, yo creo que primero porque fue un proyecto muy... fue con el ajuste del proyecto. No, ella porque cobre, ella por adelante que cobre. Yo creo que fue un proyecto muy rápidamente estructurado. O sea, no le dan los tiempos apropiados para que se estructuren los proyectos. Un proyecto de ese tipo se tarda 4 o 5 años en irse armando. Y aquí se armó en 2 años máximo, ¿verdad? O menos. Menos. Un año, creo. No, porque desde la administración anterior ya estaba empezado, ¿verdad? O sea, ponle tú que en 3 años lo hayan hecho, pero no tenían los proyectos terminados. Los proyectos hasta hace muy poco están terminados, y eso implica que sí tengamos los proyectos terminados antes de que se inicie el proceso de derrama, que hay una idea de la estructuración y distribución de los costos, pero tienes que tener totalmente los proyectos aprobados. No un proceso de consulta adecuado. La gente no conocía qué es lo que se está haciendo en el BRT. Nomás hablan del BRT, pero la gente no conoce qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lo que sucedió en de Sánchez Taboadas hacia Palaco, ¿verdad? Es pues que los costos se dispararon, más del doble. Pues eso te deja... ¿Está mal hecho el primer presupuesto o por qué? No tengo idea. O sea, no sé exactamente el detalle, pero sí sé. Bueno, uno lo hizo el Estado y otro lo hizo el municipio. De la Sánchez Taboada hacia los parques lo hizo el Estado, de la Sánchez Taboada hacia la garita lo hizo el municipio. Es que equilibrado, no como tú. Ese fue el que se dobló. Curiosamente. Ok. Sí, es una realidad y yo sí lo sostengo, que no es una cuestión desde un punto de vista de si tiene capacidad financiera o no en el entorno de que normalmente la institución pública, y no me refiero a ayuntamiento, me refiero a institución pública en términos generales, en función del proyecto, si es benéfico para la ciudadanía, van a coparticipar. No es una individualización de que el ayuntamiento lo va a llevar a cabo, no. Hay una coparticipación normalmente y casi por lo general puedo decir que entra también el Estado y federalmente hay los recursos, que no se recurre a ellos, como ya lo ha dicho el compañero anteriormente, pues falta de conocimiento o de cumplir una serie de requisitos. Pero además, si el municipio lo hace de esa manera, va a reforzar su capacidad financiera para conducir el desarrollo. Así es. Si no lo hace de esa manera, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, básicamente, que el municipio reparta el costo entre ya sea privado, que no absorba todo el costo de sus proyectos dentro de todo el sistema de financiamiento. O sea, que efectúe una mala pareja, ¿no? Sí, Y está aprobado también en los proyectos. Probado. Está aprobado que en los proyectos donde participa la propia ciudadanía, en los sectores donde se hace la obra correspondiente, ahí se valora más y la propia ciudadanía la cuida, de que se cumpla. Pero cuando nada más vas y lo pones y ni siquiera lo hiciste partícipe o algo, como que hay una Lo hacen los mismos indiferencia. seguros médicos con el pago, ¿no? Lo hacen, pues es cambia la conducta del asegurado. Claro. Porque, mira, aunque sea poquito, pero ese poquito ya hace que no todo quieres cobrar. Me involucra. Entonces ya lo cuidas más y te cuidas tú más y todo eso. Claro. No, o sea, las empresas, los informes, no todos los regalo, aunque los podría, pero siempre dejas uno. Yo te pago 4, tú pagas uno, porque así mínimo ya, yo pago 3, tú pagas 2, ya hay algo de por propiedad. Porque si no, pues quiero más. Te da ese sentido de Se me propiedad. rompió, quiero otro. Pero bueno. Pero robar, te perdió. Ok. Entonces, ahora sí que sí. Ahora sí, estamos con la intervención de los actores, ¿no? Que volvíamos, somos todos. Ahora sí que, por estar, pues somos todos, ¿no?
pero no todo, aunque todos participan de una otra manera, por ejemplo, ahorita tocabas el tema de las afores. O sea, sí entiendo la parte conceptual de que ese dinero ahí está y se debe usar para el financiamiento del municipio. Pero en esta mesa, ¿qué hay que decidir o qué hay que revisar sobre eso? Que a lo mejor uno de los procedimientos que tenemos que estar impulsando y para lo cual no lo vamos a solucionar en esta mesa, pero vamos a señalar que se requiere hacer un estudio de cómo estructurar que el ayuntamiento tenga la capacidad de generar bonos y captar como una recursos medida de baratos. financiamiento. Digo, aunque no sepamos que hay afores ahí, bonos, el de bonos, no sé cuántos necesitan de bonos ya. El de bonos es un... Hay Aguascalientes, hay como 3 o 4 ayuntamientos, pero los han metido como si fueran préstamos, realmente no están entrando con una estructura de bonos como entran las empresas a la bolsa. Aquí entran con una promesa de pago y pago de intereses específicos. Sí son mucho más baratos, pero probablemente, por ejemplo, con el desarrollo de reservas territoriales, imagínense el FIRUM en bolsa, exactamente igual que si fuera Urbi. Urbi está en bolsa y está obteniendo recursos frescos, mucho más baratos. Imagínense bonos municipales para desarrollar la reserva. Existen municipios que lo han hecho. Para no. eso tienes que sanear las En finanzas México del no ayuntamiento. hay. Sí, Ahorita no ni un préstamo de la banca. Entonces quiere entrar con el parte municipio. de donde mismo. Porque todos están quebrados. Sí, o sea, ni la Hay banca quiere entrar con el municipios municipio. que tengan calificación buena de crédito, que ya Sí, hayan sí. emitido bonos. Sí, Sí, pero en Nuevo León. existe, pero por eso digo, sí puede pasar. Querétaro o algunos municipios Pero más primero altos. se tienen que sanear las finanzas del municipio. Si que era lo ahorita emite un bono y pues una tasa del 20 anual apenas. Lo que pasa es que ve la calificación de Mexicali y ve la calificación de Tijuana, por ejemplo. Sí, y te cuesta mejor. Este, mucho mejor. Y eso que estamos en teoría. Está mucho más endeudado. Pero tiene una deuda más ordenada. Sí. Y el gasto no estamos hablando. De hecho, el año pasado refinanciaron Los 1200, los del CEMEX. bueno, No, refinanciaron lo de cero. ese refinanciaron, ¿no? Sí, se refinanció Protego, eso todo el due diligence. Reestructurado. Estructurado. El de Cemex, el de Cemex. Sí. El punto de eso lo aguantaron bien, pero aparte sus gastos ordinarios ahorita están más a mejor escala, ¿no? Nada más la parte de la nómina, que sí, que es casi todo, ¿no? Pero la parte de la nómina está... De hecho, desde un punto de vista a nivel estado es de los ayuntamientos que está mejor posicionado en la estructura. Los demás están en Tecate y Manzanito, están En Senada, no se diga. Ay, no sé, nada más. Sí. Hay mucho. Por más malos manejos que puedan haber tenido, de todas maneras, el incremento da. Sí, lo interesante, Es muy noble. sería ver ahorita como platicaba, que Impresionante. hacer ese tipo de comparaciones, de revisar los ¿Cómo números estamos calientes? del ¿Cómo está Hermosillo? ejemplo, Culiacán, en Chihuahua. Hermosillo. Y ahí te vas a ciudades parecidas, pues, Acá, La similares. semana pasada estuve en Hermosillo, de hecho estoy yendo una semana sí, una no estoy allá, pero me sorprende cómo le dio la vuelta el municipio actual, el ayuntamiento actual. Hermosillo. Sí, le dio un cambio drástico Se estaba quedando- en la imagen. Se estaba quedando atrasadísimo. Pero una Hermosillo. cosa sorprendente de habilidades, monumentos, Es fácil. es el parque ahorita. El parque no es el parque. No es el Gándara, ya no está. acaba de entregar. Acaba de entregar. Y entró Alejandro López Caballero, que es del mismo. La línea bien misma bonita. gente de Guanajuato. Era el de- Pero o sea, Javier Ganda hizo una labor sorprendente y en Radio Pasillo, vamos a poner así, lo que se dice es que consiguió muy buenos recursos del gobierno federal, tipos de los de más dinero, ¿no? Del Estado Sí, y ¿no? la familia, incluso a nivel nacional. Pero Su bueno, esposa. su esposa y la familia de la esposa. Organizaciones. Pero no, pues sí tiene Ellos siempre tenían, eran gobernadores. Sí, pero o sea, sí tiene lana, ¿no? Tienen la franquicia de Dairy Queen, de Papa John's, tienen Sí, son no, sí, agricultores, así ha hecho él, pues, pero independientemente de eso tiene lana. Pero lo que se dice que hizo muy bien fue que cuando gestionaba recursos, y esto es a nivel top, pues, ¿no? De allá de la ciudad, que decían que al gestionar recursos decía, no me importa que me digas, dale la obra a X constructor o a X desarrollador,
pero simplemente dame el recurso para hacer la obra. Y con eso, o sea, yo no me quiero quedar con ninguna tajada. Entonces, consiguió bastantes recursos y le dio la vuelta a la ciudad. Que hace, por ejemplo, yo tengo 3 años aquí en Mexicali, antes de eso estuve 2 años en Hermosillo. Y cuando venía acá me sorprendía el desarrollo de la ciudad, cómo se veía el dinamismo, se está llevando de calle Hermosillo. Y ahora, digo lo contrario, Hermosillo le está dando la vuelta al mapa, tiene más desarrollo últimamente que Mexicali. Mexicali se ve un poquito rezagado en inversión en infraestructura. Pero también el BRT es más también. ¿Qué? También el BRT que se espera. Sí, Hermosillo estaba quedando atrás, para mi gusto, eso de Hermosillo. Estaba quedando atrás y sí, Pues todos los Culiacán todos están quedando atrás. Mexicali va. Culiacán está muy bien. Culiacán va muy Pero bien. Mexicali va muy bien. Mexicali va muy bien. Obregón se cayó bastante también. ¿Obregón? Sí. Y ahí pues la economía en general. Pero Obregón Sí, no la es semana un problema pasada del estuve ahí un par de días. Cuidado. Yo soy de Obregón. Y sí, se ve. Además, el municipio anterior traía muchas broncas en el empresariado, en la sociedad, con el gobernador, entonces dejaron muy rezagado el municipio. Tiene muy fuerte a Hermosillo, y con ese tema del acueducto, que ya le va a llegar agua, ya están a punto de terminar la obra, pues se me hace que va a haber un desarrollo bastante De hecho, ha sido tu talón de Aquiles, ¿no? La falta de agua. Sí, pero ya están a punto Sí, de pero se resolver, detuvo. tienen sus broncas Pero se detuvo. en eso, pero ya está 90% la obra ya. Yo precisamente por eso decía, vamos a hacer un comparativo Sí, yo creo entre que las ciudades de alrededor de 1000 habitantes, pues están, sí, a lo mejor Obregón no comparamos porque no es comparable, pero ¿cómo están estructuradas? Porque yo ¿Qué entiendo... porcentaje se va a pago de deuda? ¿Qué porcentaje se va a nómina? ¿Qué porcentaje se va a gasto corriente? Todo eso ya. han habido otros municipios que han estado en situaciones iguales o peores que nosotros. Claro, mucho peores. Financieras, ¿no? Y le han dado la vuelta. Mucho Entonces, peores. hay que ver quiénes fueron, cómo hicieron. ¿Cómo retomaron? Parte de lo que cuando en un principio me invitaron, no sé si siga eso, ese plan, pero parte era precisamente eso, ¿no? Ver y casi poner límites, ¿no? O sea, no vamos a legislar, pero sí decir, el municipio debe estar con estos parámetros, o sea, no debe dedicar más del 60%, pues es un número, ¿no? Es irreal ahorita, pues, pero para el pago de nómina. Oye, pues estamos en el... ¿cuánto? 75. Sí, no, pues o definitivamente el año que entra no va a ser. Se tiene que trabajar para llegar al 60 a lo mejor dentro de 10 años, ¿no? Pero para o sea, tener esos parámetros, dice, al pago de deudas se puede dedicar nada más el 10% del presupuesto de eso. ¿Cómo va a entrar? Algo que es muy patente y desde que entré, yo me puse a hacer un análisis comparativo al tiempo, al menos 5 años, porque me gusta normalmente saber dónde estoy, pero cómo estaba a la luz de las administraciones anteriores, pues para tener mis marcos de referencia. Es parte natural para poder saber de los números, cómo se comportan. Y ahí pues logra ver uno la eficiencia en algunas administraciones, también voy a reconocer. Aquí, hablar de un tema sensible, porque mi jefe lo dice con sarcasmo, que ya tenemos el primer lugar en lo que es la más alta proporción de servicios personales. Lo dice con sarcasmo porque pues no es nada por lo que nos sintamos orgullosos, la verdad. Sin embargo, a la luz del tiempo, cuando empiezas a analizarlo el tiempo, te das cuenta que era la tendencia y se ve bien claro la asociación de cambios legislativos, de conductas legislativas, con la conducta que se vino en una relación directa al comportamiento del crecimiento del renglón de servicios personales. Entonces, yo lo que quiero, mi cuestionamiento va, si yo a través del tiempo entiendo la problemática que yo tengo aquí, obviamente está fuera de mis manos, ¿sí? El solucionarlo. Sin embargo, pues emito yo en lo particular como contador del ayuntamiento, pues yo he dado mis informes, míralo, yo te lo estoy poniendo.
lo vamos a poner a nivel recomendación, o sea, buscando vías de cómo solucionar esto, que nosotros te detectamos como problema, o cómo va a ser. Es una propuesta para estructurar el financiamiento del desarrollo municipal de una manera diferente. O sea, lo dijiste perfectamente, yo me voy hacia atrás y veo cuáles son las tendencias. Y lo que veo 5 años adelante es que las tendencias se cumplieron y llegué a ese nivel. Ahorita va a suceder lo mismo. O sea, si nosotros proyectamos lo que está sucediendo, ya sabemos que dentro de 5 años vamos a llegar al 100%. Vamos a dar el 100%, pues. Tristemente. Bueno, pues la base de planeación estratégica nos dice que podemos modificar eso. Y lo podemos modificar con una visión de largo plazo y con una visión adaptativa de corto plazo. O sea, y ahí es donde está la estructura del plan de gran visión. O sea, una vez que analicemos a los involucrados, determinamos el árbol de problemas y el árbol de causas y que hagamos el FODA, al plantear la visión, vamos a hacer la visión que queremos, una visión un poquito, digamos, optimista de cómo nos gustaría estar en el 2050. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Así es. Pero vamos a hacer también cómo deberíamos de estar en el 2026 para llegar al 2050. De ahí lo que vamos a derivar es los primeros 5 años, es lo que voy a planear en detalle en la última etapa, cómo llegamos ahí. O sea, para llegar al 2050 lo tengo que hacer paso a paso. Y lo primero que tengo que hacer son los primeros 5 años. Y eso, ahí sí tenemos que dar cosas mucho más concretas de cómo vamos a fundamentar. Y eso va a salir pues de todos estos análisis que se van a ir acumulando, digamos, los elementos que vamos a utilizar para hacer un plan de 5 años, ¿verdad? A los 5 años vamos a estar evaluando año con año lo que está sucediendo, vamos a hacer las correcciones y vamos a planear otros 5 años. Y así nos vamos a ir quinquenalmente. Cada 5 años vamos a... Capitalizando la experiencia del periodo transcurrido. Así es, así es. Hay una historia, un resultado que a mí me ha tocado platicar con gente. No sé si ustedes sepan cómo sucedió la transformación del Infonavit. El Infonavit es una empresa paraestatal, federal, que ha tronado, ha quebrado 3, 4 veces en la historia. Cuando le asignan la responsabilidad a Víctor Borrás Septién, exdirector de banca hipotecaria de Bancomer, Fox, le dice que necesitaba que los mexicanos tuvieran el acceso a comprar una vivienda. Entonces cuando entra Borrás y se topa con todo el monstruo, con más de 15,000 empleados, el problema de un sindicato con un contrato de 450 hojas, cero tecnología, la gente hacía lo que quería, le pedías a una persona que hiciera algo y no lo quería hacer, la gente que tenía años y años ahí trabajando y no lo cambiabas de puesto, no sabía ni por qué estaban ahí. Entonces Víctor Borrás aceptó el reto, ¿no? Entonces una de las cosas que decía Borrás es que pues necesitaba que lo dejaran trabajar, necesitaba hacer un equipo que lo ayudara a trabajar. Entonces Víctor Borrás armó su equipo de sus 4 pilares, en donde uno lo puso en riesgos, estabas hablando de una cartera vencida del 36%, otro lo puso en personal, donde 0 rotación, pero cada vez más creciendo la base hacia la planta, la basificación, ¿no?, de sindical. Otro diseño en productos. Y entonces empezaba a ver cómo transformaba el Infonavit, pero lo primero que decía es que quiero hacer el Infonavit un banco. Quiero que aquí en el Infonavit demos un crédito como si fuera un banco. Pero pues no tienes dinero, pero tienes constantemente la caja que suena por todas las aportaciones que pagan los patrones, pero el dinero se te va en nómina. De 1972 al 2000 se habían colocado 226,000 créditos más o menos en todos esos años. Y Víctor Borrás le dijo a Fox, lo que hicieron en los últimos 18 años
lo vamos a hacer en un sexenio. Entonces todo el mundo le decía, pues estás loco, ¿no? Entonces cuando él se pone a trabajar y empieza a armar su equipo, su estructura arriba, entonces dice, bueno, ¿cómo voy a poder hacer cambiar este instituto, no? Entonces dijo, dos factores importantes. Uno es el factor humano y otro es el factor tecnológico. Fueron sus dos vertientes para cambiar el instituto. Entonces, y el tercero, perdón, era transparencia. ¿Okay? Ese era su lema. Sí, porque entonces empezaba a hacer su lema, entonces, empezaba a hacer su manera. Entonces decía, a ver, ¿cómo le hago con el recurso humano? Tengo mi primer obstáculo, que es el sindicato. Y en el sindicato había 4 personas que tenían en el sindicato 20, 30 años, y eran los 4 fantásticos, ¿no? Entonces él se sentaba con los del sindicato y por más que los hacían tratar de entender, los del sindicato no querían entender. Es que mira, si le cambias aquí, si trabajamos hasta las 5 y no. Entonces él no se desesperaba y se reunía con su equipo y decía, ¿cómo le hacemos para cambiarlos? Decía, ¿sabes qué? Mejor hay que, en lugar de cambiarlos, hay que educarlos. Entonces armó un plan de 2 años, para educar a los líderes sindicales. No, educarlos, porque no estaban educados. Educarlos. Entonces dijo, bueno, primera lección, vamos a llevarlos a que conozcan los mejores sindicatos del mundo. Los mejores sindicatos del mundo. Entonces en el primer viaje, con el Bester Gordillo, no. Entonces lo llevaron y fueron. Primer viaje, los 4 pilares del Infonavit con los 4 del sindicato. Primer viaje, llegaron y pues querían comer, los del sindicato, ¿no? Bueno, ya tenemos la cita. Bueno, fueron a la cita y pues como que no le hicieron caso, pero pues vámonos al bar, vámonos a pistear, vámonos a hacer esto, lo otro. Y la verdad es que resultó un fracaso, porque no se cumplió el objetivo de enseñarles lo bueno que era un sindicato. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Segundo viaje. Ahora vamos con esposas. Prefiero pagar las esposas que pagar las fiestas. Entonces se fueron en el segundo viaje. Y entonces los 4 fantásticos, 3 llegaron con amantes y 1 llegó con la esposa. Y los del Infonavit llegaron todos con esposa. Entonces ya los del sindicato pues como que les empezó a dar pena, ¿no? Siguiente viaje con esposas. Todos llegaron con esposas. Entonces así los fue educando poco a poco y les fue enseñando, los llevaba al sindicato en Alemania. En Alemania les decía, aquí se sindicaliza la persona que quiere, es libre el que quiera. Los llevaron al sindicato a Suiza y llegaban con lentes oscuros, 3 de la tarde con lentes oscuros, se quedaban dormidos. Con lentes oscuros no le veían los ojos y estaban dormidos, no roncaban, ¿no? Entonces fue un trabajo muy extenso. En el área del sindicato, su contrato de 450 hojas, después de casi 3 años, llegó a 20 hojas. ¿Okay? Todo eso lo fueron trabajando. Al mismo tiempo, dijeron, vamos por la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿cómo le vamos a hacer? Computadoras para todos. Entonces la gente, pues obviamente decía, no sirve, la información no es correcta, y no se prende esta cosa, y no si se bla 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 bla. Entonces la gente dijeron, todos con computadoras, y cursos, y la gente no lo usaba, seguía llevando la cartera por cobrar acá, y acá, y acá, y acá. Entonces iban cargando la información, los de sistemas cargando, y acá, y la gente decía, yo no uso la computadora porque no sirve, y está mal, y está mal, y está mal. Entonces después de un año de tantas entrarle, dijeron, ¿saben qué? Pues ahora sí, más facilita. Todos los permisos, vacaciones y lo que sea, es por computadora. Y en un año todos aprendieron y todos usaban computadora. ¿Okay? En el tema de transparencia y quitar poder, antes las delegaciones tenían todo el poder porque decía, antes los créditos eran sorteados y ahora dijo el crédito para todos.
hicieron el diagrama, puntuaciones, el esquema del crédito, y todos deben de tener un crédito. Entonces, los cotos de poder que había en las delegaciones, que eran los padrinos y los encargados de los gobernadores y los entonces les dijeron, número 1, ya no hay pagos a proveedores por la delegación, todos son transferencias electrónicas. Entonces el que tenía el cheque, el que tenía la firma, pues ya no tenía poder, se le acabó. Y el que le daba al compadre las obras para que hiciera las casas, pues se le acabó porque todos entraban. Y el que tenía el coyote porque le iba a conseguir el crédito, se le acabó. Cerró los 6 años, colocó 225,000 créditos, y en el segundo sexenio colocó 2,200,000 créditos. Pero todo eso es un trabajo que le tomó mucho tiempo. La persona, el contador Víctor Borrás es una persona muy brillante, es una persona muy capaz, pero es una persona que dejó una visión muy clara, pues. Desde el inicio dejó muy claro a dónde quería llevar. El Infonavit ahorita tiene una cartera del 5%, o sea, de venir de 30, tener el 5% de cartera. Tiene más de 3 millones de cuentas administrándolas, tiene 9 millones de beneficiarios que pueden acceder a un crédito, se homologó con el IMSS, o sea, le dio la vuelta. Pero ¿qué hace? Dice a su gente, tiene pura gente de muy buen nivel en las partes de arriba, les tiene bonos a la gente contra objetivos. Este año tenemos que colocar 500,000 créditos, tú riesgos me tienes que tener una cartera del 3%, tu crédito me tienes que colocar este número de créditos, tú Baja California tienes que colocar 30,000 créditos, tú Chiapas. Todos tienen bonos, todos tienen metas, todos tienen objetivos, todos tienen cómo llegar a los objetivos. Y dentro de la delegación, el delegado tiene su objetivo, la de crédito, la plaza tiene el objetivo, la de cobranza tiene el objetivo. El formar parte del sindicato es libre. Nadie tiene un beneficio si eres del sindicato o no eres del sindicato. El que lleguen a los objetivos, todos buscan el mismo fin. Entonces, todo eso fue cambiando una manera de ser una institución de Infonavit. Infonavit tiene de las mejores calificaciones de la emisión de sus bonos, de su deuda, de sus estructuras de recolectar el dinero que están metiendo al mercado. Entonces, eso es lo que nos falta como municipio y como gobierno. O sea, alguien con la visión y tener gente capaz en los puntos, en los puestos, no porque vengas de Harvard o vengas del CETIS o de la UABC, sino que sea gente capaz con el mismo fin. Pero lo más importante es que tengas el líder arriba. Probablemente el de finanzas, el tesorero dice, pues necesitamos 250 millones para diciembre. Claro, eso lo vas a ver y el siguiente año son 300, ¿no? Pero ¿qué herramientas me vas a dar? A ver, de entrada, ¿de dónde los puedo sacar? Ah, si cobras el 150% del predial, lo logras. Ah, canijo, pues el 150 no se puede. Ah, si cobras y inventas el impuesto porque no se anuncia en el panorámico. Yo creo que no es así, pues. No va por ahí. No tienen claro, probablemente, cómo quieren transformar a Mexicali y la gente que lo va a llevar a cambiar a Mexicali, ¿no? O sea, no tengo duda que el esfuerzo que haga el tesorero o el alcalde o el de finanzas del estado, que si le ayudan o no le ayudan. No, ese es el tema, pues. Dinero, antes faltaba dinero, ¿qué hacían? Pues imprimían billetes, ¿no? Y ya te llegaba y pagabas la nómina, ¿no? Eso no es problema. O sea, siempre vas a encontrar la manera y las participaciones, adelantos y verdad. Eso no es el problema. El problema es la visión, ¿no? ¿Cómo quieres a Mexicali? Y cómo, como decía Miguel, si es el 60%, ¿por qué es el 60% y no el 50%, no? ¿Y de qué te basas para tener que ser el 50%? Y si es nomás del predial, ¿qué otros impuestos? Como decía Herrera, me acuerdo muy bien al inicio, hace un año, que decía, es que no cobramos el impuesto por los anuncios, los panorámicos, ¿no? Las carteleras o las casetas telefónicas. Y está en la ley, sí lo podemos cobrar, y antes no lo cobraban. Bueno, está todo dar, qué bueno, ¿no? Para eso lo pusiste, qué lástima que lo perdieron del radar, pero está bien, ¿cómo vas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto te falta?
O sea, no es nomás la ciudadanía que va y paga el predial, eso pues sí ayuda, es una gran parte, pero ¿de dónde más vas a sacar? Y como decía lo de Hermosillo, no es tanto que tanto pone el ciudadano, sino que más trajiste de recurso de la federación para invertir en la ciudad. Y esa es la visión que yo creo que nos falta tener el objetivo de decir, quiero hacer, o sea, estamos que cada 5 años lo revisamos, pero o sea, cuando entra Borrás y dice en 6 años yo voy a hacer lo mismo que se hizo en 18, ese fue el primer paso. Y decir lo humano, lo tecnológico y la transparencia, eso fue lo siguiente. Entonces formó sus pilares y de ahí avanzó. Ahorita tienen menos de 5,000 empleados. La mayoría de los servicios los subcontratan, no los hacen ellos. Son 1000 veces más eficientes que un banco. Tienen una cartera mucho mejor controlada. Tienen a todos los empleados contentos, a todos los derechohabientes contentos, porque pueden comprar una casa así. Entonces, o sea, realmente es una institución que le dio la vuelta. O sea, lo que están diciendo es precisamente lo que se está buscando aquí. Ese es un proceso de planeación popular. O sea, para eso necesitas un líder específico que logre estructurar todo un aspecto y que tenga suficiente poder para poder gestionar todo lo que se está imaginando. Pero ¿cuántos líderes de esos hay? Hay pocos. Aquí lo que se está planteando es que ese liderazgo se construye y se construye formando grupos. O sea, lo que se está buscando con esta estructuración, ahorita tenemos 450 personas pensando en el futuro de Mexicali, que están aquí. Ahorita estamos medio descontrolados todos, pero creo que de alguna manera nos vamos a ir estructurando. Y tienes 450 personas hablando de puntos específicos que pretendemos hacer. Este es un comité. Este va a estar trabajando de cómo lograr eso que se logró en el Infonavit para el municipio de Mexicali en el aspecto de financiamiento. O sea, cómo transformamos todas las... Lo que dijo el AMLO, ¿no? Que dijo, bueno, tenemos un problema de seguridad, tráete al Julián. Digo, si le pagaran los millones de dólares, si les ayudó o no les ayudó, pues la ciudad es otra, ¿no? Pues sí, pero llevaron al Julián y al Distrito Federal y no hizo nada. Sí, no hizo nada. Por eso, pero la ciudad es otra, no sabes si fue por él o no por él. Pues no fue por él, pero sí es otra. Sí es otra. Claro, por eso, o sea, llevas el espejito, pues. Llevas el espejo y la ciudad es otra. O sea, ¿qué? Le faltaba liderazgo probablemente a él, o le faltaba ideas, o yo no creo que Viviani en una sentada que fue y les dijo cómo hacerle, pero el reflector, la imagen y el cambio lo hicieron. Lo que dijo ahí es que no se puede hacer nada, ¿no? Por esos sueldos de los policías, básicamente. Sí, y claro. ya no puedo correr. Exacto, Se exacto. acabó. Pero pues Pero sí, el DF definitivamente es otro. es otra cosa, sí. Es otro. Hace 10 años, ¿eh? Hace 15 años. Sí, le dio la vuelta. Hace 10 años ibas con la mano en la cartera, pensando que te iban a... Ajá, que no te quieres robaban la salir de mano, noche y ya. No quieres agarrar taxis. Claro, no quieres No quieres agarrar agarrar. taxis. Y Ahorita en la ahorita, noche digo, sin bronca. Sí, y Más una bronca bien. diferente a lo que ahora todo el mundo tiene miedo en las ciudades, en algunas ciudades por el tema de la violencia, el narco, pero antes era por la delincuencia de robos, cuando estaba el carterista, ¿no? Sí, Existe eso es lo lo que se le tenía saltaba. miedo en ese entonces. Te saltaran, te llevaran al Ahorita cajero. ya cambió a otra figura, Otro como tipo de mención, violencia. que son nuestras ciudades, estas ciudades las que traen esa pauta. Pues aquí es hacer algo parecido, pero con este grupo. Y parte de esta metodología es, a lo mejor cuando planteemos la visión va a ser una visión muy chiquita. Pues ahí vamos a plantear lo que dice esa visión. Yo creo que es partir, o sea, digo, para poder plantear una visión, o sea, es saber cuánto necesito, ¿no? Y con cuánto cuento. O sea, no necesariamente, digo, pues es público, ¿no? O sea, el municipio necesita 1,000 millones de pesos para operar, mensualmente, anualmente, ¿no? Ah, ok, ¿Cuánto es el perfecto. presupuesto de...? O sea, ¿cuánto es el presupuesto de ingresos? 2.500. 2.500. ¿Y cuál es su presupuesto de ingresos? Cuesta como 7,000 millones para operar más o menos bien. No, Sí, en números globales. sí, pero Ahorita anda en un presupuesto de egresos
partiendo de un número sin considerar el evento real que se dé en este último periodo, que normalmente puede si no se parametró correctamente, desfasarse hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, eso que comentas es totalmente válido. Yo, de hecho, dentro de la información que comento yo, que me gusta mucho andar explicando y analizando, sí es importante primero ver para atrás, ver los aciertos que hubo, porque sí encuentras aciertos y muy buenos. ¿Sí? Analizar también en torno de otros municipios, porque yo siempre he dicho, yo quisiera ser como ese ayuntamiento porque veo esto, esta proporción, esta relación porcentual, etcétera, etcétera, sus niveles de endeudamiento, los proyectos, cómo los aterrizo. Ahorita que mencionas la emoción, lo voy a poner atención, lo voy a explicar. No, estamos calientes, son San Luis Potosí, han crecido. No, pero hablando en términos de que volteó. Le dio la vuelta a la tortilla. Ajá, esas son las partes que a mí me interesa analizar. Pero, ¿cuál es la visión en esto? Que si estamos partiendo de una situación actual del ayuntamiento, y algo que mencionaste tú también, que no tiene los cambios que tiene que provocar este ayuntamiento, el ayuntamiento, por hablar en términos generales, no esta administración, sino todo el conjunto es gradual y es a mediano y a largo plazo, porque no hay una inmediatez. Con la tendencia al crecimiento que se vino dando, no le dan vuelta a la baraja, a menos que se maneje una estrategia agresiva, de tal manera que paralelee las conductas que ya traen la inercia y los liderazgos, como mencioné. Sí considero yo que es clave los liderazgos. Sí, pero lo que pasa es que tiene el ayuntamiento, los personajes claves, tienen que estar dispuestos a asumir los costos políticos, que es lo más complicado. Esa es la parte que también es el valor agregado, por decirlo de alguna manera. Correcto. Sí, digo, no vas a inventar el libro negro, ¿no? Pero yo creo que es desmenuzarlo. Digo, no somos los diputados para ver si se autoriza, bueno, el cabildo que les autoriza a los municipios, ¿no? Pero, como decía en la primera sesión Ernesto, ¿no? Decía, a lo mejor sí estamos recuperando suficiente, el problema es que a lo mejor no lo gastamos correctamente, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Necesitas 2.500 porque pues, necesitas dar pintar las canchas cada que entra una administración y te gastas 500 millones de pesos, ¿no? La recaudación, O sea, por habitante o por lo que sea, cambios de comparada con la de los Hermosillo, cambios de color, está muy ¿no? bien. De azul, a veces Nosotros recaudamos más que Hermosillo, recaudamos más que Querétaro, por decir, por habitante. Estamos muy eficientes en la recaudación, entonces... Sí, Lo que pasa es que las cosas, no hay que lo sacarle más lana a interesante la que gente. genera la comparación, que era lo que queríamos entrar, es que, por ejemplo, puedes darte cuenta, no sé, no nomás en ingreso o recaudación, sino que, vamos a poner, que catastro debe andar más o menos en 5% de los ingresos totales generados. Entonces, a lo mejor andamos en el 3%, entonces ahí puede haber un pequeño temita. En el 7. Pues a lo mejor en tal parte, pues anda en el 7 y anda muy bien ahí, pues hay que ver qué se hizo bien. Pero ahí está palomeado, entonces te vas dando cuenta cómo andas, en qué estándares y dónde tienes que prender los puntos de atención. Exactamente, eso es parte de la análisis que se debe hacer. Y ponerlo en una serie de recomendaciones, ¿no? Que seguramente ya lo tienen. Yo te diría varios. Uno, actualización catastral. Dos, atención al rezago en la recuperación de la cartera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces porque yo cuestiono. El registro público aquí depende del No, Estado. el registro público es del Estado. Entonces, atención en la recuperación. Si tú dijiste y presupuestaste 2.500 millones de ingresos por recaudación, y vamos a pensar, tuviste 2.400, quiero nombre y apellido de esos 100. Sí, pero ahí está el primer error. No puedes presupuestar 2.500 si sabes que van a entrar 2.000. O sea, de entrada tienes que decir, históricamente han entrado 1.800, tu presupuesto está bien, pero es un área donde dices tú, ok, 1.800 que van a entrar aquí, ¿de dónde vas a sacar los otros 600? Pero que no, que te marcan. Y volteas tú acá en lo individual y dices, oye, necesito que entren 2.200, porque 2.200 es tu objetivo para que te ganes los 3 meses de bono del sueldo. Entonces, vete hacia abajo y al recaudador y subcontrata y si quita, 2.200 es el objetivo, la gente se lo gana. Porque si no se lo das en el bono, se lo dan en la mordida, pues. Yo estoy totalmente de acuerdo Entonces, con eso. no hacer el presupuesto de acuerdo
a lo que las 350,000 propiedades te debe de dar y no incrementar el catastro 10%, 20%. Es seguir lo que estamos diciendo, exprimir a los mismos. Entonces no es así, diversifica tu captación de recursos, porque si sigues exprimiendo a los mismos, Te va a tronar un día. te va a tronar un día, Pero te vas inviertes en salir de Colorado. Pero no me estoy refiriendo a actualización del catastro ni incrementar la cuota. Me Sí, estoy no. refiriendo al concepto que manejó el maestro, sino que hay un porcentaje muy importante que no están incorporados. Pues es que es por ahí. Pero no me acuerdo más. Me acuerdo en Hermosillo. O sea, cada rato te van cobrando nuevas cosas, ¿no? Ah, pues sí. A No, lo mismo, digo, ¿no? Dices, oye, esto. Yo menciono como referencia, si la exposición está en el sentido de que no están agregados todos los que deberían de estar, Claro, ¿sí? Yo no necesito andar inventando el hilo negro. claro. Yo me voy mejor a trabajar y poner atención en actualizar ese catastro y poner a todos los que deben estar ahí, e inclusive quiero considerar que hasta podría suavizar estratégicamente si es un porcentaje representativo, de acuerdo a lo que se menciona. Les voy a poner un ejemplo específico de eso. Hay una diferencia en el cobro del catastro de Mexicali con respecto al resto del estado. En Mexicali anda 5 veces más alto en las tasas que cobra aquí que lo que cobran los otros municipios del estado. Así. En per cápita, o sea, cuando haces el análisis del ingreso catastral planeado per cápita, somos el más alto de México. O sea, estamos exprimiendo a los mismos. Y eso que no cobramos por metro cuadrado construido, ¿no? Así es. Pero, No, lo que Bueno, pasa pero es que sí se ha actualizado el valor, pero es lo mismo, porque y tanto se ha actualizado, No, se ha actualizado el valor que ahorita ya estamos fuera del mercado. O sea, los valores catastrales están más altos que los valores de mercado, o sea, en muchas partes. Los últimos, pero no te revaluaciones puedes ir hicieron una locura. a Montecarlo a que cobres 800 pesos de predial. Pero te voy a, o 900 te pesos voy de a predial. plantear el otro aspecto. No puedes hacer eso, puedes Ya. cobrarle 2,000. No, en la casa de ustedes, yo sí, me llegan 100,000 pesos. ¿no? Sí, yo pago 1,000 Me pesos acuerdo de cuando fui a predial. la casa y llegué yo y que 1,000 pesos de predial, no. Pagar un predial a mí en Mexicali, ¿no? No es. O sea, por los servicios anuales, una vez al año, 1,000 pesos. Es lo que decíamos, Oye, mira, por la es lo que licencia decíamos te cobran más. en el de vivienda. Pero ahora te lo Decíamos voy a eso. plantear desde otro Circulación, punto de vista. te cobran, son dinerales. No hay una clasificación comercial. La clasificación comercial está como como habitacional mixta. Y es una locura. En el proyecto de modernización catastral estaba el registro de todos los usos del suelo que se dan en la propiedad, no nada más un solo uso del suelo. O si tú tienes al frente un comercio y son 12 metros cuadrados de comercio, te lo registran 12 metros cuadrados como comercio, el resto es habitacional y te ponen tasa diferencial. Cuando empiezas a sumar todas esas cosas, el ingreso sin exprimir a nadie, simplemente con las mismas cosas, va a ser totalmente diferente. Se les dio una herramienta para que planearan todos esos cambios antes, que el análisis lo hicieran real sobre el impuesto específico que se le pone a cada propiedad y que te da los resultados, y que a partir de ello autorizaras las modificaciones del siguiente año. No utilizaron jamás la herramienta. Y ahí es lo que te digo de que lo que necesitas es cambiar la gente. Es modificar a gente O que cambiar el haga su liderazgo. chamba, ¿verdad? Mira, estábamos en el de vivienda y decíamos, la gente de Vías del Rey, ¿no? De aquella sección de la Náhuatl, pagan 500 pesos de predial al año. ¿Cuántas veces le recogen la basura a la semana? 2 veces. ¿No? ¿Cuánto cuesta que les vayan y les recojan la basura? Los focos. Entonces, ¿cuánto cuesta mantenerlo, no? O sea, si tú le pones el predial al revés y le dices, a ver, tu casa, a mi gobierno municipal, me cuesta 4,800 pesos al año mantenerlo. Si pagas el primer mes, te va a costar 400 pesos. El predial, el mes de enero, 400. Si lo pagas en febrero, 800. Si lo pagas en marzo, porque la gente, si no ve el subsidio o no ve el apoyo, no lo valora y no sabe, y la gente no entiende a dónde va
el predial. Lo recibe la CFE, ¿no? Que dice el costo real. O sea, es pura mentira. Sí, Costo claro. de Costo real, 10,000 pesos. Costo de ¿verdad? producción. Sí, bueno, está. Pero mucha gente se pantalla. no, claro, pero el problema es cómo le cobras 400 pesos por un servicio que eso te cuesta a lo mejor al mes, ¿no? Mantenerlo. Y es por todo el año. Entonces, Pero si tuvieras un registro adecuado del catastro, sería factible identificar los costos Se abarataría. asociados por... claro. Pero si no tienes un catastro tecnificado, no puedes hacer eso y no puedes realmente estar manejando lo que requiere para la operación de la ciudad. El costo por casa sí es de 500, la bronca es que la mitad paga. Entonces en vez de 500 ahora 1000. O sea, para que alcancen. O sea, si todo el mundo pagara, con el catastro que tienes, sin amplificarlo, pues si todo el mundo, si pagara todo el mundo, sí podrías cobrar 500 pesos al ¿Cuánto año. es? Pero no alcanzara a todos. No alcanzaría. No alcanzaría. Si no, no No, hubiera es presupuesto. imposible. No, si todos pagaran. Aunque todos pagaran. Bueno, O sea, sería otra. Ahorita, ¿qué porcentaje de cobranza tienen de predial? O incobrados. Mucha gente no paga. ¿Cómo tienes Muchísima cartera? gente no paga. Muchísima gente. Por eso Y lo curioso, nada más como con eso ya tuvieras. parámetro general, no son las regiones de bajos recursos, por decirlo de alguna manera, los que no pagan, son los de ingresos altos, las zonas de mayor plusvalía. Porque también es el costo más alto del predial. Mira, pero sobre todo yo lo que creo es la consistencia del registro. O sea, simplemente yo nada más vi una primera revisión así rápida de los registros catastrales que me pasaron. Salieron un montón de cosas que, pues, de alguna manera tiene que haber llegado a ese registro. Pero de repente tienes un cuate en Palaco que tiene 2 hectáreas y que aparece como habitacional. Y no hay ni una casa ahí. Entonces dice, caray, pues este es baldío, claramente es un baldío, y se te va al 12 en vez del 5. Entonces ahí hay una evasión. Como ese, hay una cantidad. El otro muy utilizado es el reserva territorial. Pero hay otra palabra, no hay evasión. No es evasión. Porque se pagan. Claro. El problema es que le cobran. Le cobra mal. Así es, hay ineficiencia en la determinación. O sea, sí lo sensibilizo por lo que traemos acá en lo fiscal. El concepto de evasión pues es diferente. Hay muchas maneras de incrementar, ya sea incrementando el catastro, la cobranza, la tarifa, los gastos. el abatimiento de los gastos. Conseguir unos recursos federales, a todos lados, ¿no? O sea, sobran para Exactamente. Pero lo que decía Carlos, ¿para qué? O sea, bueno, consigo la lana y luego ¿qué vas a poner? Tiene que No, haber una visión Tiene clara. que haber con una lo que se quiere llegar. tenemos que ver los Porque no proyectos de invertir. inversión que existen, lo que tienen, o que van a hacer con los demás comités, o los que ya existen. Necesidades claras que ya hay, y a lo mejor ya hay proyectos, por lo menos ya está la carta Santa Claus de las cosas que tienen que hacer. Que hasta donde entiendo eso lo está haciendo otro comité, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que O nos sea, van a ¿cuáles decir? son los proyectos, el uso del recurso? A nosotros nos tocó ver. Entonces, el ¿por qué no financiamiento, pensamos en un recurso, en un tema de una finanza, de finanzas públicas sanas, para saber cuánto dinero puede sobrar para meterle al desarrollo urbano? Por eso yo quería empezar con la parte de compararnos con otros municipios y de cómo estamos. Y ahí ves la capacidad de crédito. Si no hay, pues a dónde tienes que llegar para que haya, Los ¿no? bancos tienen eso, ustedes tienen eso. Los bancos ya tienen calificados a los municipios, ¿no? Está la calificación, ¿no? Las Está la calificadoras calificación. pero No, y también tu nivel de endeudamiento. Pero el que seamos, lo que pasa es que, por ejemplo, Pero ¿por qué no revisamos Eso no dice nada. Por ejemplo, te metes Ajá. a ver los ingresos, egresos, cuánto es el ver, presupuesto de egresos, el recurso egresos. disponible, y con eso pues, ya te basas para hacer un análisis de qué monto es el que puede solicitar. Pero como es interesante la cosa, disminuyendo el gasto, incrementando el ingreso, creas una capacidad adicional. Y ahí es donde Ahora, sale lo generar interesante. tendencias positivas. O sea, Dando aquí son tiempo. hacer acciones, proponer acciones para generar a mediano y a largo plazo tendencias positivas, porque en un momento si analizo comportamientos, proporciones, etcétera, etcétera, digo que la circunstancia que está no es un sujeto de crédito, no es un sujeto de obtención de recursos, sí. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar ese cuadro? Porque entonces
es claro que no es el único ayuntamiento, son muchos los que traen este problema. Todos. No todos, fíjate que ahí, así muchos sí, pero no todos. Y buscar las acciones que van a provocar ese cambio y dársele el seguimiento debido, obviamente. Y bueno, pues ver el análisis financiero de cómo está, cómo venía, cómo está ahorita, la tendencia que trae, cómo debiera estar, es una parte, ¿no? Y como digo, no se trata ni de celular al actual ni al anterior, sino simplemente ver cómo está, ver la foto, ¿no? Y ahora sí, ver los proyectos que traen los demás para ver hasta cuánto va a alcanzar con esto y qué se va a tener que hacer con concesiones, tenemos que entrar al tema de las concesiones, qué se va a tener que hacer con las concesiones público-privadas que no se han explotado todavía, pero que ya está la ley. Algo se podrá hacer con las concesiones público-privadas, ¿no? Hay muchos temas, ¿cómo? Andan de moda y no se ha hecho ninguno. Que en Sonora hizo muchísimas y creció, cambió sus oficinas, hicieron su nuevo centro de gobierno, no es nuevo, pero hace rato, o sea, fue con Mario. No, la ley la sacó el Darío Araiza y él fue el que la explotaron. el tema cuando empezando bus. O sea, le explotaron todo. Y aquí quiere hacer una sesión de participación y es un problema. Sí, ajá. Y le da miedo. Se tocaba el tema de la basura y ya después acabó como acabó, ¿no? Pero se tocaba ese tema como una sesión público-privada para crear una empresa para que viera el asunto de la basura. Por decir, puedes ver, todas las oficinas que rentas. Ajá. O sea, ¿por qué rentas? Porque no es uno de tus propios terrenos, ¿no? Sí, o sea, haces centros de captación. Se está compactando. Compraron un edificio. Las de González Ortega le queda chiquita la ciudad, en el Puebla no tienes. O sea, y el municipio, ¿de qué se queja? Que tierra le sobra. O sea, tierra le sobra. Entonces, se puede hacer una asociación en participación, tú pones la tierra, yo edifico, me pagas a una tasa de 5 años como renta, y recupero y me voy, ¿no? O sea, pero consolidas. Están pagando rentas de no sé cuánto están pagando. De hecho, se ha hablado. El gobierno del Estado traía ese proyecto, recibiendo ¿no? propuestas de algunos estados. Pero al final no lo hicieron, ¿no? De hecho, se hablaba de relaciones público-privadas hasta para indemnizaciones, ¿no? Claro. Hasta para indemnizaciones de personal. Como para el hospital, hay muchas cosas. Para la salud. O sea, hay en todos los rubros hay. Es aplicable. ¿Eh? Es aplicable en todos los rubros. Lo otro que hicieron los municipios es que pues, agarraron el agua municipal. El agua municipal en todo el país, menos Claro, no en todo el país, pero en todo el país, según yo. Nomás en Baja California es un costado, pero tiene. No, hay otros estados. Sí. Agarras el agua puede ser tuya, ¿no? Por ley. Por ley municipal. Hace algunos años traían el proyecto de que el municipio jalara los retecos. ¿Sonó? Liderado por Mexicali, de hecho. Y por ahí se apagó. No sé qué pasó. No sé en qué estado concesionaron hasta el agua del municipio. Un municipio concesionó el agua, ya, el cobro y el proveedor provee el servicio de agua. Juárez concesionó la extracción del agua y se la venden a la CES de Juárez, no sé cómo se llama. Como la luz. No tiene lana. Carlos Luis aquí tenía ahí su bombita de agua ahí. Digo, a lo mejor aquí agua es lo que sobra, ¿no? Pero otros proyectos similares. Pues son variantes, ¿no? Lluvia de ideas. Sí, pues eso es básicamente lo que vamos a estar manejando, ¿no? Yo creo que ahorita ya se nos acabó prácticamente. Sí, quedan el tiempo. 9 minutos. A mí sí me gustaría decir, dejamos esto como análisis de involucrados Bueno, para ir avanzando en cuanto a la definición. Quizás lo podemos adaptar a lo que es la metodología del marco lógico, pero ya tendríamos identificados los involucrados. la vamos a ir gradualmente personalizando. Sí.
para que a la siguiente sesión nos orientáramos hacia la identificación del problema central. Yo lo que sugeriría es que en vez de que estemos utilizando el sistema así de discusión abierta, utilizáramos el de la dinámica del grupo que está planteado. O sea, que hiciéramos 5 minutos para que individualmente cada quien estructurara qué identifica como el problema central, y luego hagamos ya la discusión sobre eso y lleguemos a una estructuración mucho más rápida, porque si no nos vamos a ir en discusiones. Entonces la siguiente sesión ya se definirían el o los temas a desarrollar. Así es. ¿Cuántos temas serían como máximo? Mira, en principio no deben ser más de 3. Okay. Y estaríamos seleccionando, no sé, de 15 o más que salgan. Y ¿verdad? saldría a lo que era el proceso de la lluvia de ideas, y poner los temas y de insultarnos. Y de ahí ya empezaríamos a construir el árbol de problemas y el árbol de causas que nos sirviera de base para hacer un análisis FODA. Y probablemente en máximo 3 reuniones más ya deberíamos estar terminando esta análisis FODA. Okay. Bueno, pues Cuando menos ya pusimos el terreno. A mí me gustó mucho la sesión, digo, quiero decirles que A mí también. que poco a poco vamos a ir afinando Sobre cada todo vez la más el anécdota. grupo, ¿no? Me encantó. Muy interesante. Sí, cómo no. ok, bueno, pues muchas gracias, ¿no? El Luis que entra, yo voy a hablar por favor con la gente que faltó. Yo sé que uno, porque hay representantes ya de la Cámara de la Construcción que tienen una licitación y no puede venir. Copar ya leo. Miguel Ángel. ¿Cómo se llama? No, de Canacintra, sí me habló que no podía. ¿Era que no hay nada todavía? Yo en lo particular, pues yo sigo a Miguel Ángel